Mayra Jacqueline Rodríguez Ortiz, del tercer cuatrimestre del Instituto Renacimiento. El día de hoy estoy para entrevistar al profe Chico. Buenos días, profe, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, aquí listo para responder tus preguntas y sobre todo compartir contigo y con tus compañeros algo que a mí me gusta mucho, que es la lectura, la literatura. ¿Podemos comenzar, profesor? Adelante, sí. ¿Me podría platicar sobre la novela del túnel de Ernesto Sabato y de la historia de sus personajes? Esta novela tiene pocos personajes. El principal es Juan Pablo Castel, que es un pintor con una personalidad muy obsesiva, introvertido, callado, muy violento, como en la obra se refleja. La coprotagonista es María Iribarne, una mujer también dada a la introspección, pero conflictiva en cuanto a realmente qué es lo que quiere. Básicamente son ellos dos los personajes. Hay un tercer personaje que es el esposo de María Iribarne, que lo único que sabe es que se apellida Allende, que por cierto es ciego, y el primo de María Iribarne, que se apellida Hunter, que también ayudará mucho a la cuestión del conflicto dentro de la novela como tal. La historia se desarrolla básicamente inicia a partir de una exposición en donde el pintor Juan Pablo Castel tiene una obra que se llama Maternidad, está en una sala de exposición, y esta obra, que como nos lo cuenta el narrador, que es el mismo Juan Pablo Castel, por cierto, es el mismo que nos cuenta la historia. En la obra, en una parte, en una esquina, se ve a una mujer saliendo de una ventana viendo el mar. Nadie le presta atención a este detalle, sino a la obra en general, a excepción de María Iribarne. Entonces, Juan Pablo Castel observa este detalle, tiene contacto con ella, pero no sabe su nombre y después la quiere buscar. Entonces se da toda una odisea para buscarla, la encuentra, y esto va generando pues sí podemos ver cómo Juan Pablo Castel se obsesiona. Él le llama que está enamorado, que tiene amor hacia María Iribarne, parece que también ella, pero hay una obsesión, unos celos que se van volviendo enfermizos. Y la obra se llama El túnel precisamente porque empezamos a sentir cómo el personaje se va deslizando por este túnel oscuro que es su propio interior, su propio yo. Y hay demasiada tensión, la va persiguiendo, llama en donde vive, se da cuenta que su apellido Iribarne es su apellido de soltero. Ella le dice que vaya a recoger una carta y es donde conoce al esposo, y se da cuenta que hay un tercer personaje que es Hunter, que es el primo, que va a una quinta, una casa de campo, y él sospecha que su amante también. Entonces empieza todo el proceso, por decirlo de alguna forma, de desintegración psicológica. Para algunos críticos, realmente el personaje está esquizofrénico, es decir, la realidad la ha deformado totalmente. Para algunos sí, hay un trastorno psicológico que implicará grados de obsesión y reflejos de una personalidad desintegrada. Al final de cuentas, el personaje, para poderse, digamos, liberar de esta carga emocional tan grande, pues decide acabar con el problema, que es matando a María Iribarne. La mata de forma muy cruenta y violenta, dándole un sinfín de cuchilladas, la apuñala en el pecho, en el vientre, y muere. Y la historia nos la cuenta él aparentemente desde la cárcel. No sabe si es la cárcel o si es el manicomio, pero parece ser que más bien es la cárcel. Entonces es una historia bastante interesante en el desarrollo de los personajes, en el desarrollo de la historia, pero también tiene esta parte oscura que refleja la parte humana
complicada, reflexiva, obsesiva, los demonios que a veces llevamos dentro, ¿no? Y no solamente, sino todos, solamente que aquí están como llevados a un extremo. Muchas de las novelas de Ernesto Sábato tienen este sello de novelas en donde el conflicto más que afuera está dentro de los personajes. Es básicamente lo que te podría contar, así en general, de la obra. ¿En qué contexto histórico está relatada la historia y sigue siendo vigente? Ok, la obra se publicó, si no mal recuerdo, alrededor de 1948. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un hecho que transformó la historia por el conflicto en sí, ¿no? Lo cruento que fue, la muerte, la destrucción, y había un cierto pesimismo, digamos, histórico presente, y pues Ernesto Sábato, que también vivió mucho tiempo en Europa, reconoce todo este sentido y trata de reflejarlo, ese pesimismo, esos demonios que llevamos todos los seres humanos en el interior, y en ese sentido la obra sigue siendo vigente, y más ahora, porque realmente lo que la obra nos cuenta es un feminicidio en ese sentido, ¿no? Es decir, hay un odio hacia María Iribarne que el personaje intenta destruir, pues, a partir de la muerte de esta mujer. Entonces podemos hablar que en ese sentido algo que es muy vigente, los feminicidios, y en ese sentido se vuelve también una denuncia, ¿no? Mostrar a la luz lo que a veces no decimos, ¿no? Lo violento que podemos ser, cómo luego lo obsesivo, y cómo hay cosas que luego nos transforman, ¿no? A todos los seres humanos en algún momento determinado. Con esto no quiere decir que todos estemos trastornados o que queramos destruir a los que están a un lado, pero sí, de cierta forma, la violencia, pues que sigue siendo vigente, ¿no? En la actualidad estamos llenos de ella. Okay. ¿Qué es lo que más le impactó de la historia? La muerte sí, cómo murió María Iribarne en manos de Juan Pablo Castel, pero también lo que es impresionante es lo bien escrita que está, que cuando lo empiezas a leer, como es una novela corta, en tan pocas páginas, tú ves cómo el personaje se obsesiona y se mete en un túnel, y tú como lector empiezas también a sentir ese túnel oscuro que empieza a viajar el personaje, y es muy sorprendente técnicamente hablando cómo la obra refleja esto. Entonces sí, es lo que más impacta, ¿no? La obsesión, los celos enfermizos, y hasta la destrucción de María Iribarne, ¿no? Okay. ¿Qué enseñanza o conclusiones obtiene de la lectura de este libro? Bueno, mis principales conclusiones es que, como el mismo Ernesto Sábato lo decía, los seres humanos no somos ángeles, no somos demonios, sino las dos cosas juntas en muchos sentidos, y él lo que intenta reflejar es esta parte interna de los hombres, bueno, de los seres humanos en general, que nos mueven, que a veces no necesariamente son cosas positivas, sino también hay muchas cosas negativas. Tenemos demonios dentro que muchas veces tenemos que hechizar para podernos liberar, y sus obras tienen mucho este sentido de introspección, de reflexión. ¿Qué pasaría si yo fuera Juan Pablo Castel? Y sí, al ser él un artista, es muy sensible, le impacta mucho lo que sucede a su alrededor. Cualquier cosa, cualquier cambio, pues él lo magnifica. Y eso sirve mucho como una cuestión de reflexión. Y esto nos permite, a partir, digamos, de esta amplificación de esta historia, pues poder ver lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, la violencia contra las mujeres, cómo somos los seres humanos a veces no tan racionales, porque eso también se va notando. Juan Pablo Castel es muy racional, todo lo racionaliza, todo lo reflexiona, pero vamos viendo cómo esa racionalización luego lo va llevando a ser irracional. O
¿sí? Tanto que para poder destruir lo que ama y odia al mismo tiempo, pues llega a un asesinato, ¿no? ¿Recomendaría su lectura y por qué? Sí, recomendaría la lectura, sobre todo porque es una lectura que creo está dirigida a jóvenes, en el sentido no tanto de la historia, porque podría parecer que la historia es muy cruenta, sino en lo que está en el contexto que nos permite la reflexión, la pregunta de qué queremos los seres humanos, qué quiero yo, la búsqueda de la felicidad, en dónde está, quién es el otro que está a un lado mío, y poder entender un montón de cosas, ¿no? La soledad, por ejemplo, poder entender esto que es la soledad, la búsqueda de una identidad, la búsqueda de integrarse con el otro, poderlo entender, lo cual Juan Pablo Castel no puede hacer, pero que es algo muy de adolescentes. Los adolescentes, como en tu caso, lo que buscan es eso, la creación de su identidad, entender que en el mundo, aunque compartamos experiencias y demás, pues viajamos solos, es decir, nosotros nos movemos en el mundo solos, acompañados por nuestros seres queridos, por las personas que están a nuestro alrededor. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? Son preguntas que están reflejadas en este libro, entonces sí lo recomiendo mucho. Aparte que es un texto pequeño, que se lee muy rápido, la lectura también es... la escritura está hecha para leerse, aunque tiene, obviamente, al ser Ernesto Sábato un argentino, tiene modismos argentinos, pero nada que no podamos leer nosotros, ¿no? Entonces es una lectura muy recomendable. Gracias, profesor, por apoyarme en esta entrevista. Que tenga un lindo día. Igualmente, y pues a leer, por favor.